Bienvenidos a Computadoras y Sensores, mi nombre es Carlos. En el capítulo de hoy, DeepSeek, esta compañía de inteligencia artificial de la que todos los medios hablan. Provocó una caída importante en Wall Street, puso nerviosos a los grandes jugadores en el mundo de la IA, incluso al gobierno de Estados Unidos. Pero ¿cómo es posible que esta empresa china, con menos de 200 empleados y entregando un modelo de código abierto, genere todo este revuelo? A continuación, lo analizamos para luego instalarlo y probarlo en una Orange Pi 5 Max. DeepSeek, la aplicación de inteligencia artificial de la que el mundo habla. DeepSeek ha asombrado al mundo. ¿Qué sabemos al respecto? DeepSeek muestra que el centro de poder de la inteligencia artificial podría alejarse de Estados Unidos. Fue desarrollado por una fracción del precio de sus rivales estadounidenses. DeepSeek acaba de hacer estallar la narrativa de la industria de la IA de que necesita más dinero y poder. Esta noticia se vincula con esta otra. Fuerte baja de Wall Street, DeepSeek provocó una caída de 1,2 billones de dólares en la valoración bursátil de las acciones tecnológicas estadounidenses y europeas. Vamos a intentar comprender por qué esta empresa china, que comenzó a ser conocida por las navidades de 2024, provocó este tsunami en el mundo tecnológico. ¿Quién es DeepSeek? Se trata de una empresa china de IA fundada por Liang Wenfeng en julio de 2023 y cuenta con menos de 200 empleados. La compañía se ha comprometido a hacer todos sus modelos de IA de código abierto, permitiendo a cualquiera usarlos y modificarlos. El gran referente en el mundo de la inteligencia artificial es sin dudas OpenAI, con su producto estrella ChatGPT, quien a través de redes neuronales genera respuestas a preguntas de los usuarios. ¿Es DeepSeek superior a OpenAI? Según los benchmarks publicados por el propio DeepSeek y luego confirmado por OpenAI, los valores son muy similares. En algunos tests es ligeramente superior uno al otro, pero sin diferencias significativas. En el gráfico lo comprobamos. Ambos productos insignia, R1 y O1, tienen métricas muy similares. Pero si no hay diferencias significativas, ¿por qué el tsunami? ¿Por qué la gran caída en Wall Street? Hasta ahora el relato era que la cantidad de recursos necesarios era inmensa y el dinero nunca suficiente. El 21 de enero de este 2025 se reunieron en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump tres de las máximas autoridades del mundo de la IA para anunciar el mayor proyecto de infraestructura para inteligencia artificial de la historia. Las empresas invertirán $100.000 millones en un principio, con planes de invertir hasta $500.000 millones, y el proyecto se denomina Stargate. Se espera que se creen 100.000 empleos en Estados Unidos. Este gráfico, preparado por la American Electric Power Company, predice un aumento del consumo energético creado por el desarrollo de la inteligencia artificial que pasará de 8 terawatts en 2024 a 652 terawatts en 2030. Es decir, el consumo se multiplicará en más de 80 veces en solo 6 años. A fines de septiembre de 2024 nos enteramos que Microsoft cerraba un acuerdo con la compañía Constellation Energy, propietaria de la planta Three Mile Island en Pensilvania, para satisfacer su creciente demanda energética, principalmente proveniente de la inteligencia artificial. Esta planta fue creada hace 50 años y clausurada en 2019 por razones económicas. Hay que echar mano a lo que se tenga y rápido. El consumo energético es descomunal. Quienes principalmente generan este consumo energético son los GPU NVIDIA H100, este monstruo capaz de manejar hasta 26 teraflops en cálculos de coma flotante a 64 bits, con 80 GB de memoria, 2 TB por segundo de ancho de banda y un precio de venta aproximado entre los $30 y $40.000 por unidad. Se calcula que solo Meta dispone de más de 350.000 GPUs NVIDIA H100. Ahora, cuando veamos los recursos que alega empleó DeepSeek para desarrollar R1, lo comprenderemos todo. Primero es necesario saber que el gobierno de Estados Unidos prohibió la venta de GPUs H100 a China para que no se usara con fines militares. De este modo, DeepSeek, según ellos mismos, informan utilizaron GPUs H800, la versión de exportación para el mercado chino, que a grandes rasgos se calcula tiene la mitad de potencia respecto al H100. Es conocido que el H100
cuenta con 16.896 núcleos CUDA y el H800 8.448, exactamente la mitad. En algunos sitios se menciona que a través de triangulaciones DeepSeek logró conseguir una cantidad indeterminada de GPUs H100, información muy difícil de confirmar, pero que puede ser factible. Estas mismas fuentes mencionan, y es igual de difícil de confirmar, que el gobierno chino apoya y está detrás de DeepSeek. En lo personal lo dudo bastante, pero sabemos que aunque esta sea tecnológica, en toda guerra lo primero que se pierde es la verdad. El desarrollo de DeepSeek R1 habría requerido el empleo de 2.000 GPUs NVIDIA H800 y el presupuesto para el entrenamiento en el orden de los $6 millones. Nada en comparación con los cientos y quizás miles de millones empleados en Occidente. Una de las claves que permitieron semejante éxito es que mientras en Occidente se utilizó el aprendizaje o ajuste supervisado, que utiliza datos de entrada y sus correspondientes resultados conocidos para predecir resultados futuros, requiere justamente supervisión humana. El modelo de DeepSeek emplea aprendizaje por refuerzo, o RL, donde el proceso es automático. Los algoritmos de RL evalúan las acciones del software y le dan recompensas o penalizaciones en función de los resultados, siendo el objetivo maximizar las recompensas y minimizar las penalizaciones. Sea como fuere, hay quienes señalan que DeepSeek utilizó el modelo de OpenAI para entrenar el propio, lo cual está prohibido por el propio OpenAI. En gran medida explicaría el milagro chino y su bajísimo costo de implementación. ¿Cuál es la verdad? Lo ignoro, pero me gustaría saber tu opinión en el área de comentarios. Ahora que sabemos un poco más de DeepSeek, pasemos a ver cuáles son los modelos disponibles y su posible adopción para correrlo localmente. La distro que decidí utilizar para esta prueba es Ubuntu 24.04 LTS en la versión de Joshua Riek para Orange Pi 5 Max. El link a su sitio en GitHub lo tienes debajo y en la descripción, pero con cualquier otra distro debería funcionar sin inconvenientes. Abro una terminal y ejecuto fastfetch para obtener mayor información del sistema. Como se dijo, estamos en Ubuntu 24.04.1 LTS con una Orange Pi 5 Max. El escritorio es GNOME 46, sesión en Wayland. El CPU que equipa a la Orange Pi 5 Max es el Rockchip RK3588 de 8 núcleos y analizamos a fondo cuando revisamos esta SBC en el capítulo 173 en septiembre de 2024. Este modelo de placa dispone de 8 GB de RAM. Todo corre sobre una unidad de estado sólido NVMe Micron de 256 GB. No estoy utilizando microSD. Algo muy importante si piensas utilizar una SBC es contar con un buen sistema de ventilación. Todos los núcleos del CPU se exigen al 100% y la necesidad de disipar el calor es muy importante. En mi caso utilizo de la firma 52Pi el Ice Tower Cooler, que si bien es para Raspberry Pi 4, le hice unos soportes para adaptarlo. Lo antes mencionado, vemos montada la unidad de estado sólido PCI Express. Limpio la pantalla. Luego volveremos a trabajar en la terminal. Pasando al navegador web, me encuentro en el sitio en GitHub de DeepSeek R1. Desplazándonos hacia abajo, encontramos el modelo completo de R1 con un total de 671 billones de parámetros. Este es el modelo más grande y se calcula se necesitan entre 480 y 750 GB de memoria VRAM. Una verdadera barbaridad, donde se necesitan muchos GPUs e indicados para grandes empresas o centros de desarrollo. Cabe señalar que existe una técnica llamada cuantización que permite emplear este modelo con menores recursos, pero igualmente grandes para la mayoría de nosotros. Luego encontramos los denominados modelos destilados, mucho más pequeños, pero antes de repasar los recursos para cada uno de ellos, veamos qué significa destilar un modelo de IA. La destilación es una técnica de entrenamiento de modelos de lenguaje grandes en uno más pequeño. Este imita el comportamiento y conocimiento del más grande. También se lo conoce como paradigma maestro-alumno. En los modelos destilados tenemos el más pequeño de 1.5 billones de parámetros que requiere unos 8 GB de RAM, no siendo imprescindible disponer de tarjeta gráfica o VRAM. Los modelos con 7 y 8 billones de parámetros idealmente requieren unos 8 GB de memoria VRAM. 14B necesita de un GPU de 16 GB. 32B 24 GB de VRAM
y el más grande de los modelos destilados, 70B, necesita de unos 48 GB de VRAM. En mi caso, con la Orange Pi 5 Max, sacrificaré un poco de velocidad e iré por el modelo 7B. Lo siguiente será descargar una herramienta que nos permita correr el modelo destilado de DeepSeek en forma local, y para ello una de las mejores opciones es Ollama, probada, de código abierto, multiplataforma para Linux, Windows y Mac. Con Ollama podemos descargar, administrar y correr distintos modelos de inteligencia artificial. Una vez en el sitio, selecciono Linux y copio la línea que emplea curl para descargar el script de instalación para luego pegarlo en la terminal. Descarga e instala Ollama, proceso que demora poco más de un minuto y aquí resumo a unos pocos segundos. Limpio la pantalla y volviendo al sitio web de Ollama en el buscador antes de ingresar nada, muestra a DeepSeek en primer orden. Lo selecciono y una vez dentro de DeepSeek, vemos todos los modelos comenzando por el más pequeño 1.5B hasta 671B. Como se dijo, seleccionaré 7B desde el menú desplegable. Una descarga de 4.7 GB. Copiamos la línea para que descargue y ejecute el modelo seleccionado. Volviendo a la terminal, primero tenemos que iniciar Ollama y lo hacemos ingresando Ollama serve. Se ejecuta la aplicación y abriendo otra terminal o en mi caso una nueva solapa o pestaña, allí pego la línea recién copiada. Tras dar Enter, muy rápidamente se ejecuta, dado que el modelo en mi caso ya lo había descargado. Seguramente en tu caso tengas que descargarlo y tiene 4.7 GB. Luego se ejecutará y quedará a la espera que ingresemos texto o le enviemos un mensaje que en definitiva es lo mismo. Ingreso Who are you? ¿Quién eres tú? Y 2 veces devuelve think o pensando. Luego saluda y a continuación responde ¿qué es DeepSeek R1? Un asistente de inteligencia artificial creado por DeepSeek. Si ahora le pregunto lo mismo pero en español, ¿quién eres tú?, agrega un paso en el proceso, teniendo que entender que la pregunta está en otro idioma. Por eso agrega, ¿quién eres tú?, significa Who are you en español. En un solo paso no comprende que la pregunta es la misma a la anterior. Mientras responde, voy a abrir una nueva solapa y aquí ejecutar htop. Como se había comentado antes, los 8 núcleos del procesador se están exigiendo al 100%. La memoria en el orden de los 6 GB e incluso algo de swap, aunque poco, 764 KB. La temperatura, frente a semejante exigencia, también va en aumento, 54 grados centígrados a pesar del importante disipador y ventilador. Volviendo a la respuesta, véase cómo necesitó mayor cantidad de instancias para responder en español. Y al principio, en lugar de decir yo soy DeepSeek R1, devuelve eres mí. El tiempo verbal equivocado. En general, de ser posible, es mejor preguntar en inglés. La siguiente pregunta, what is the ls command? ¿O qué es el comando ls? Devuelve, ok. En inglés, el usuario pregunta qué es el comando ls. Vuelvo a htop, todo sigue con una exigencia del 100% de procesador y cercano en memoria. En cuanto a la respuesta, claramente comprende cuál es la pregunta y que se refiere a la línea de comandos en Unix Linux, que lista los archivos contenidos en un directorio. La respuesta es totalmente correcta, aunque algo innecesariamente larga. Luego, cuando parece que termina y nos indica que mantendrá un tono amigable, que allí estará para mayores detalles, y luego sin que solicitemos nada, nos devuelve una segunda respuesta de mejor calidad que la primera, con descripción breve de qué se trata el comando y luego algunos ejemplos de uso básico. Y ahora también incluye a Mac OS. Claramente, a partir de la primera respuesta genera la segunda. La velocidad, si bien no es alta, me parece totalmente aceptable. Estamos con un SVC y con el modelo de 7 billones de parámetros. La verdad, hasta aquí me impresionó. La siguiente pregunta es cómo hacer un alias en Bash. Y nuevamente comprende perfectamente la pregunta, dado que retorna. Estaría buscando ahorrar tiempo y creando atajos. Luego la respuesta es perfecta, señalando que el archivo donde se debe configurar es .bashrc en el directorio personal. Luego continúa en una segunda instancia de pensamiento,
donde al igual que recién perfecciona la primera parte de la respuesta. Detengo la respuesta con control C y luego salgo de DeepSeek ingresando /by. Cuando DeepSeek está detenido, los núcleos del procesador vuelven a valores bajos, casi mínimos, y la temperatura baja también drásticamente del máximo que alcanzó de 60 grados a moderados 37 grados. Tanto el funcionamiento de DeepSeek como el de la Orange Pi 5 Max con Ubuntu 24.04 LTS superó mis expectativas. A modo de conclusión, en lo que respecta a la implementación local del modelo 7B en la Orange Pi 5 Max, me pareció excelente. En estos días la quiero probar para generar código en Python que pueda emplear en futuros proyectos. Con respecto a las repercusiones que causó su inesperada irrupción, mostrando un desempeño semejante al de OpenAI con su producto insignia O1, me falta mucha información confiable como para saber si realmente tuvieron semejante logro con tan bajos recursos por capacidad de los desarrolladores o hay algo que se desconoce, como la obtención de GPUs H100, el financiamiento del gobierno o el empleo del modelo de OpenAI para el desarrollo propio. Para finalizar, sin querer escapar al tema de si hay censura o no, ante respuestas como hablemos de otra cosa cuando se le pregunta qué ocurrió en la plaza Tiananmen en 1989, o que Taiwán es una parte inalienable de China cuando se le pregunta si podrían unirse de nuevo, claramente denotaría un sesgo parcial que en lo personal en nada me interesa, todo aquello que no se refiera a la tecnología o la ciencia de datos. De mi parte, doy la bienvenida a una tecnología de código abierto que puede correr localmente con recursos modestos. Y con esto llegamos al final del capítulo de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. De ser así, danos tu like, suscríbete, compartilo. De mi parte, muchísimas gracias por ver el video y será hasta la próxima.